Hola, ¿qué tal? Vamos a ver otro video donde vamos a utilizar ciclos anidados. Si dice pedir un número y desplegar la siguiente tabla. Por ejemplo, si damos el número 4, serían 4 filas y 4 columnas, pero la diagonal principal, que se formaría, tendrían que ser puros unos. Bien, lo primero que tenemos que hacer en este ejercicio es observar lo siguiente. Tengo filas y tengo columnas. Entonces tengo la fila 1, tengo la fila 2, tengo la fila 3, tengo la fila 4. Tengo la columna 1, la columna 2, la columna 3 y la columna 4. Ok, y entonces aquí necesito saber cuál va a ser mi ciclo externo y cuál va a ser mi ciclo interno. Pero antes debo de checar, ¿sí?, cómo hacer para que solamente la diagonal principal, perdón, me aparezcan unos y en todas las demás me aparezcan ceros. Bien, aquí observamos algo, ¿sí? Por ejemplo, este 1, yo aquí tengo fila y tengo columna. Entonces, este 1, la fila es 1 y la columna es 1. El siguiente 1 de la diagonal principal tengo que la fila corresponde a 2 y la columna corresponde a 2. El siguiente número en la diagonal principal o el siguiente 1 en la diagonal principal, si puedo checar, puedo ver que la fila corresponde a 3 y la columna corresponde a 3. Y el siguiente 1 en la diagonal principal, puedo observar que la fila corresponde a 4 y la columna también corresponde a 4. Por lo que de aquí podemos sacar la condición para que solamente la diagonal principal tenga unos y en los demás casos aparezcan ceros. Y mi condición entonces sería, si tengo fila 1 y columna 1, una condición donde si la fila es igual a la columna, entonces que imprima un 1. En caso contrario, que imprima un 0. Y esa sería mi condición. Si mi fila y la columna son iguales, que se despliegue un 0. En caso contrario, que se despliegue un 1 cuando son iguales. En caso contrario, que se despliegue un 0. ¿Cómo quedarían los ciclos? Si observamos aquí, fila va a comenzar en 1, pero la columna se va a ejecutar más rápido. Luego la fila se incrementa y nuevamente se ejecuta toda la columna. Después la fila se incrementa y se ejecuta nuevamente toda la columna. La fila se incrementa y se ejecuta nuevamente la columna. Por lo que las filas van a ser mi ciclo externo y las columnas van a ser mi ciclo interno. Sí, ¿y cómo quedan los ciclos? Bueno, el primer ciclo va a quedar fila, comienza en 1 y mientras la fila sea menor o igual que este número que estoy dando, que va a ser n, la fila se va a incrementar en 1. Y mi segundo ciclo, aquí voy a poner una llave, mi segundo ciclo va a ser columna igual a 1 y mientras la columna sea menor o igual que n también, la columna se va a incrementar. Ok, aquí podría poner una llave o no, voy a poner una llave y voy a cerrar acá. Bien, para que aparezca de esta forma con estos espacios, aquí vamos a poner un tabulador en el writeLine, no en el write nada más, aquí vamos a utilizar un write nada más, y fuera de este for, cuando termina este for, recuerden que aquí termina este for, aquí voy a poner un salto de línea, un console writeLine nada más, y aquí un writeLine, para que dé un salto de línea. Y es decir, imprime el 1, da un tabulador, imprime el 0, da un tabulador, imprime el 0, da un tabulador, imprime el 0, un tabulador, y cuando termina el ciclo externo, este de acá, va a imprimir un salto de línea para que imprima ahora toda esta línea. Termina el ciclo interno, que es este, da un salto de línea, imprime toda la otra línea. Termina el ciclo interno, que es para imprimir toda la fila, da un salto de línea, imprime toda la fila, da un salto de línea, pero como ya se terminan ambos ciclos, tanto el externo como el interno, pues ya no se imprime nada. El código quedaría de esta forma. Tenemos aquí la columna, que es la fila que comienza en 1, termina en n, y la fila se incrementa. Columna comienza en 1, termina en n, y la columna se incrementa. Si la fila es igual a la columna, entonces se imprime un 1, se da un tabulador. Si la columna la fila y la columna no son iguales, entonces se imprime un 0. Este es mi ciclo interno, este es mi ciclo externo. Y entonces tenemos, por ejemplo, fila comienza en 1 y columna también va a comenzar en 1. Fila comienza en 1 la primera vez, columna comienza en 1. Y bueno, comienza en 1 y va a terminar en n, que en este caso n es 4. Y pregunta,
Fila es igual a columna, 1 es igual a 1, esto va a ser verdadero, y va a imprimir el 1. Deja un espacio con el tabulador, termina esta condición, termina ese ciclo, pero regresa y ahora columna se incrementa y vale 2. Fila sigue valiendo 1 porque todavía no termina este ciclo. Hasta que termine este ciclo interno, entonces va a salir y va a incrementar a fila. Pero este ciclo interno, por eso les he comentado que se ejecuta más rápido. Entonces la columna se incrementa, ahora vale 2. Y pregunta, 1 es igual a 2. Esto es falso y ahora me va a desplegar un 0. Y deja un tabulador. Después regresa este for porque todavía no termina. Se incrementa la columna, ahora vale 3. 3 es igual a 1 o 1 es igual a 3. Esto es falso. Entra al else y va a imprimir otro 0. Y un tabulador. Regresa, se incrementa la columna, ahora vale 4. Todavía cumple la condición, 4 es menor o igual que 4, verdadero. Y pregunta, 1 es igual a 4, esto es falso, entra al else y va a imprimir otro 0. Y un tabulador. Regresa y va a incrementar la columna y ahora va a ser 5. Pero ya no cumple la condición en este caso, porque 5 no es menor o igual que 4. Entonces esto ya me da falso, termina este ciclo y regresa al ciclo externo. Y ahora sí, la fila se va a incrementar y ahora va a ser 2. Pero al momento de que ingresa nuevamente al ciclo, encuentra este for y la columna nuevamente regresa a 1. Y nuevamente pregunta, 2, que es la fila, ahora, es igual a 1, esto es falso, y va a desplegar un 0 y un tabulador. Se incrementa la columna a 2, y va a preguntar, 2 es igual a 2, esto es verdadero, y va a imprimir un 1 y un tabulador. Se incrementa la columna, ahora es 3, 2 es igual a 3, esto es falso, viene al else y va a imprimir un 0 y un tabulador. Se incrementa la columna, 4, 2 es igual a 4, esto es falso, y va a imprimir un 0 y un tabulador. Se incrementa la columna, llega nuevamente a 5 y pregunta 2 es igual a 5, esto es falso. Eh, perdón, aquí cuando llega a 5 va a preguntar aquí el for interno. 4 es menor o igual que 5, esto es falso, termina este ciclo interno, da un salto de línea, si este console write line hace que es un salto de línea, nuevamente da un salto de línea, regresa al ciclo externo y se incrementa, ahora vale 3. Cuando entra al ciclo encuentra otro for y la columna nuevamente regresa a 1. Y vuelve a entrar y pregunta, 3 es igual a 1, falso, imprime 0, un tabulador. Se incrementa la columna, ahora vale 2, 3 es igual a 2, es falso, imprime un 0 y un tabulador. Se incrementa la columna, ahora es 3, 3 es igual a 3, esto es verdadero, va a imprimir un 1 y un tabulador. Se incrementa la columna, vale 4, 3 es igual a 4, esto es falso, y un tabulador. Se incrementa la columna, y aquí la condición ya no se cumple, porque 4 no es menor, o 5 más bien, no es menor ni igual a 4. Entonces esta condición ya es falsa, termina este ciclo, da un salto de línea, y nuevamente regresa al ciclo externo, se incrementa el ciclo externo, ahora vale 4 la fila, y la columna nuevamente regresa a 1. Y pregunta otra vez aquí la condición, 4 es igual a 1, esto es falso. Se incrementa la columna, 4 es igual a 2, esto es falso, un tabulador. Se incrementa la columna, 4 es igual a 3, esto es falso, un 0 y un tabulador. Se incrementa la columna, 4, 4 es igual a 4, esto es verdadero, imprimen 1 y un tabulador. Se incrementa la columna, pero ya no cumple la condición del ciclo, porque 5 no es menor ni igual que 4, que en este caso nuestra variable n tiene el valor de 4. Entonces, como ya no cumple, termina este ciclo, da un salto de línea, se incrementa la fila, ahora vale 5, pero también ya no cumple esta condición, porque 5 no es menor ni igual que 4, por lo tanto, esto es falso, y ya no vuelve a entrar al ciclo y continúa con la ejecución del programa. Ok, vamos a hacer este ejercicio rápidamente. Voy a copiarme este código que tengo aquí, para que sea un poquito más rápido. Abrir el share develop. Voy a crear una nueva solución. Diagonal de unos. Cambiar. Y vamos a borrar esta parte. Vamos a modificar un poquito esto. Y bueno, aquí rápidamente vamos a, bueno, después de quitar este. Vamos a poner aquí a n, la voy a pedir, no le voy a asignar un valor, voy a pedir desde el teclado que ingresen el valor n. Pero recordemos antes el console.type completo. Luego el
color, poniendo este color, console.clear, para que ponga el color en todo el fondo de la ventana de ejecución, y un console.forward color. Aquí puedo poner y ya está. Y ahora sí hay que pedir que se ingrese el valor de n. Console. Y ahora sí, creo que ya está. Vamos a checar nada más estas dobles comillas, como las copié de PowerPoint. Aquí me va a marcar errores. Las modifico y creo que ya está. Vamos a ejecutar. Ahí está. Ingresa un número entero no mayor de 20, por el ejemplo que teníamos, 4, y ahí está. Podemos poner, por ejemplo, 10, y ahí está. Nada más que, bueno, como un poquito más pequeña la ventana, entonces me va a dar por aquí. Vamos a editarlo otra vez. Y lo voy a dejar de este tamaño. 10, y ahí. Diagonal principal, unos, y todos los demás casos, 0. Ok, nos vemos en otro video con otro ejemplo de ciclos.